Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy, que se titula La aportación de Felipe Gutiérrez Espinosa al ambiente musical puertorriqueño del siglo XIX. El Conservatorio de Música y el Instituto de Investigación Musical de Puerto Rico y del Caribe, INCA, está muy honrado de tener hoy la presencia del maestro Gustavo Batista. ¿Por qué? Porque el profesor Gustavo Batista es nada más y nada menos que el experto número uno, ¿verdad?, sobre este tema de Felipe Gutiérrez Espinosa. Ha escrito varios artículos, incluyendo y obviamente su tesis de maestría sobre el tema, así que es un gran conocedor de la obra del maestro Felipe Gutiérrez Espinosa, una de las figuras más importantes, ¿verdad?, del siglo XIX. Sobre eso obviamente pues lo dejaré a él que le hable sobre eso. Y como dije, pues les agradezco su presencia y pues sin más preámbulos, pues aquí los dejo ahora con Gustavo Batista. Muchas gracias. Muy buenas tardes o buenas noches. Estamos ahí en medio. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes que han venido a acompañarnos esta noche. Y en segundo lugar, a los profesores Luis Hernández Melgar y Jaime Bonfil por invitarme y por la labor que han comenzado en el conservatorio. Una labor muy interesante, pero muy ardua, que requiere de mucho sacrificio, a veces alguna frustración, a veces algunas bromas, porque uno cree que va por el camino correcto para llegar a la meta, y resulta que en mi época de adolescente, allá en la edad media, decíamos que cogimos la guagua de Sunoco. Ustedes nunca han escuchado eso. Sunoco era un puesto de gasolina. Era una compañía, y es una compañía de Sun Oil Company, ¿no? Sunoco. Pero nosotros, puertorriqueños, siempre pronunciamos, ¿verdad?, a los puertorriqueños. Y Sunoco tenía un puesto en la parada 26, en la entrada donde comienza la avenida Borinquen hacia el barrio obrero. Y ese era el puesto de Sunoco. Por ahí entraba una guagua, que después uno no sabía para dónde iba a llegar. Muchas personas no desconocen que el área, allí hay un sector que se llama Las Casas. Eso era un campamento militar. El cementerio que está arriba era el cementerio militar del campamento. Y ese campamento militar tenía una banda. Así que, fíjense, uno, en el momento, ¿verdad?, parecía como que yo ya estaba cogiendo el camino equivocado, pero que llevarlos a que tenemos que ir buscando dónde estaban esos músicos. Yo pude sacar del censo de 1935, los censos se hacen cada 10 años, 910, 20, 30, 40, 50, así sucesivamente. Y no se pueden ver hasta 70 años después. O sea, el que se hizo en el 2010 no se va a ver hasta el 2080. Público. A los gobiernos les da, y no público también, o sea, lo ven los gobiernos solamente, ¿verdad?, para asuntos puramente estratégicos o militares. Ahí pueden entrar ellos, pero el público no puede entrar.
En el censo se hace en el 35 por la depresión. Y en ese censo yo encontré 132 músicos en Puerto Rico. Esos son los que dijeron que eran músicos. Porque, como muchos de ustedes quizás sepan, el barbero era músico. ¿Verdad? O sea que hay muchas profesiones, muchos oficios que comparten con la música. Así que vamos a comenzar. A la Iglesia Católica se le debe el desarrollo del santo. Es la Iglesia, ¿verdad?, a través de los siglos, la que se ocupaba de fomentar el cultivo de las diferentes artes. Y en Puerto Rico sucedió exactamente lo mismo. De fuerza. Hay muchas personas en la... Ahora sí yo me oigo. Gracias. La historia de la música de Puerto Rico es, como les mencioné hace un momento, es rica, variada, muy amplia. Algunas personas creen que la historia de la música en Puerto Rico comenzó en 1956 y lo asocian naturalmente con el maestro don Pablo Casals. Eso es un error. Hay otros que piensan que la historia de la música en Puerto Rico comenzó en 1898 con el cambio de denominación. Eso es otro error. Y hay unos terceros que piensan que la historia comenzó con la llegada, el encuentro, porque no lo descubrieron, con el encuentro de los españoles con los indios. Y eso es otro error, porque los indios tenían su música, tenían sus canciones, tenían sus bailes y tenían sus instrumentos. Así que fíjense que nosotros tenemos poco más de 500 años desde que llegan los españoles. Puede ser que sea más de 1000 años. Eso nunca lo vamos a saber, pero a menos que, como mi hermano dice, que él está trabajando para inventar una máquina del tiempo, porque todo lo que hablemos aquí, él va a ir un día y va a llegar dentro de 10 años, y llega aquí con una grabadora y lo graba. Entonces se lo lleva. Bueno, en cuanto a mí, les diré que desde 1945 hasta 1974, mi carrera fue estrictamente como intérprete, ya fuera de mandolina, de guitarra, de bandurria, de laúd español, era intérprete de los instrumentos de plectro y pulso, particularmente la mandolina. En 1974 tengo un discípulo, tenía un estudio, y ese discípulo me habla de que en su casa él tenía una caja con alguna música. Después que pasan varios meses, él intermitentemente mencionándome la caja, que me la va a traer para ver si hay algo que a mí me gusta. Finalmente se va. Suspende las clases, me llama y me dice, por ahora no puedo seguir, aviso. Y eso no, a los profesores les sucede con mucha frecuencia. Pero unos meses posteriores me llama y regresa. Y ahora cogía las clases los sábados, antes era durante la semana. Él había tenido un problema, y era que tuvo una discusión con su esposa. Y entonces se va a vivir con una hija.
se lleva una maleta y se lleva la caja esa que me estaba hablando de que tenía, se la lleva para la casa del año. Posteriormente se resuelve la diferencia con las cosas, ¿verdad? Regresa a su casa. Pero en ese interín, el hermano mayor se había jubilado de aduana y él tocaba flauta y él le lleva la caja para que se entretuviese. A las 2 semanas el hermano le da un derrame y muere. Él va a visitar a su cuñada, la viuda de su hermano, y le dice: ay, qué bueno que viviste, le dice la viuda. Porque mira, aquellos papeles que tú trajiste, los tengo ahí en el patio, en un dron que le iba a pegar fuego. Y él le dice: no. Entonces va, él saca, y ahora tiene un poco más de urgencia para traer la música a mi persona. Y va y llega sin la música. Entonces yo estaba preparando una conferencia de 4 timbres de números. Y me dice: ¿usted va a estar esta tarde aquí? Y yo digo: sí. Y me dice: para traerle la música. Y yo: la semana que viene, si lleva meses, ¿verdad? No, yo se la traigo esta tarde. Yo me fui a almorzar y cuando regreso, él estaba allí, ¿verdad? Esperándome. Y entonces la primera estudiante que tenía era bibliotecaria, por suerte, era bibliotecaria en el, aquel entonces era Colegio Regional de Arecibo, de la Universidad de Puerto Rico. Y estábamos entonces Juan Sorroche, ella y yo, y entonces empezamos a mirar, y allí había, por lo menos, estaban todos desordenados. O sea, usted tenía una partichera para flauta de una misa, y después tenía una danza, la segunda página de una danza. O sea, había que trabajar bastante, tuvimos que trabajar muchos meses, muchos años. Y entonces empezamos a buscar, ahí empieza mi interés en la investigación. Lo primero que me encuentro es que sobre Gutiérrez, todo lo que se hablaba era lo que había dicho Fernando Callejo en 1915 en el libro que publica de música y músicos de Puerto Rico. Ahí todo el mundo repetía lo que había dicho Callejo sin darle crédito a Callejo. Ese es otro mal que tenemos. Ahí ustedes tienen un retrato. Se me escondió. Justo cuando. Bueno. Ya mismo viene. Se llama la ley de Murphy. Ese retrato es del maestro Felipe Gutiérrez Espinosa, que nació en el 1825. Necesitamos Dios. Él nace en 1825, murió en 1899, en lo que resolvemos aquí un pequeño detallito. Repito, nace en 1825, muere en 1899. El retrato que van a ver lo consiguió el maestro Amaury Veray. Amaury fue un incansable investigador. por aquí. Por ahí. ¿Y de dónde era la fotografía? Era de una revista en donde habían varios, lo que me cuenta Amaury, es que era de una revista donde habían varios músicos. Entonces él lo sacó, lo llevó al Archivo General de Puerto Rico y allí lo separan, ¿verdad? Y lo identifican de la página esa de una revista
Es la foto de la portada de... Esta foto. ¿Es la que está aquí? Sí, es la que está ahí. Ah, pues sí, está aquí por lo menos. Sí. Gracias. Este no veo esto. Esta que está aquí. Sí, ese no. Que está ahí en la primera slide que se ve aquí. Está en el programa. Sí, pero está ahí en el programa. Mira. Tenemos que en Puerto Rico, para ese siglo XIX, o sea, no hay mucha investigación. Desafortunadamente, los musicólogos, algunos compañeros que han estudiado etnomusicología, como regla general, y hay una excepción aquí presente, se trabajan su tesis y después se quedan en la parte académica y no siguen investigando. Y eso ha sucedido mucho, lamentablemente, en Puerto Rico. Así que del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XVI, no hay mucha información. O debo modificar eso. No hemos buscado la información. No se ha encontrado. ¿Verdad? Porque si ustedes, hay una página hoy en día, en este momento, que se llama Pares, que es el portal de los archivos españoles. Pares. Y usted entra ahí y pone Gustavo Batista, en la Edad Media, como decía ahorita, ¿verdad? Ponen el año, de tal año a tal año, y ellos, si hay algo, le van a decir lo que encontraron, lo que el sistema espera. Así que se la recomiendo. Pares, Ahí así ustedes mismo. pares, ¿sí? como un par de refrescos, ¿verdad? Un par de zapatos, pares, en plural. Ah, pares, con X o con... Con S, P-A-R-E-S, Ahora sí. pares. Ya estamos. Así que Ok, sí. usted puede encontrar ahí, por ejemplo, los primeros pasajeros que llegan aquí a Puerto Rico. Usted puede encontrar los primeros músicos, etc. Pero hay que hacer la investigación, hay que hacer el trabajo. A veces no sale, ¿verdad? Y usted tiene que empezar a buscar por otros lados hasta que llega a encontrar, a localizar su... Así que, como les decía, en el siglo XVIII, brevemente les voy a decir, pues hay un cuarteto de chirimías, son músicos que tocan y que acompañan. Aquí hubo un alcalde hace varias décadas atrás que vistió de militares a unos músicos y los puso a tocar por la calle de San Juan pensando que eso era lo que hacían los militares, dar una vuelta por la calle de San Juan. Eso es un error. Los que salían eran los chirimías, que iban con el sacerdote a atender a los enfermos que se estaban muriendo. Y entonces le iban a administrar los ritos que procedieran en ese Sacramento. sacramento. Además, durante el siglo XVII se pone de moda en Europa y acá en Puerto Rico va a ser un reflejo de lo que se está haciendo allá. No es que nosotros estemos aquí olvidados, sí, no tenemos recursos,
y creo que no ha cambiado mucho. Pero esa moda que se establece en los 1600 agrupaba una danza de 2 tiempos y otra de 3 y se tocaban corridos. Esa costumbre se mantiene en Puerto Rico hasta principios del siglo XX. En los bailes, en los carnés, que le ponían las piezas a las muchachas no podían bailar 2 piezas con un mismo muchacho. Eso estaba prohibido. Excepto la danza y el vals, o la danza y la mazurca. El baile de 2 tiempos y el de 3, que se tocaban corrido, y ese, pues las muchachas aprovechaban y una de 2, o se lo concedían a aquel joven que estaba considerado el mejor bailarín, ¿verdad? O a aquel joven que ella sentía alguna atracción, ¿verdad? Y entonces sí podían. El teatro municipal, hoy en día le llamamos tapia, el piso tenía unos gatos que subían el piso a nivel del escenario. Y entonces se hacían bailes. Y en los palcos estaban las chaperonas. Así que, fíjense, y ahí se daba. En esas orquestas tocaba Gutiérrez cuando joven. Y Gutiérrez no solamente hacía eso, como era compositor, también ayudaba a músicos. Ustedes saben que hay infinidad de personas que componen una melodía, pero no saben cómo llevar eso a una versión de piano. Entonces buscan a una persona que le haga la transcripción. Y Gutiérrez hacía eso con varios de sus compañeros. Así que en ese siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, vamos a tener, por ejemplo, Campeche era músico, ¿verdad? Tocaba órgano y le daba clase a las monjas. Y arreglaba también el instrumento, ¿verdad? Cuando se dañaba. Y yo me he pasado leyendo las actas del cabildo. Hay 2 cabildos, está el cabildo del ayuntamiento, ¿verdad? El cabildo, y el cabildo eclesiástico. Y los sacerdotes, usted estornuda y ellos anotan que usted estornuda. Anotan todo, no se queda nada. Así que estaba, además de Campeche, estaba Domingo Delgado, que era organista y compositor. Luego viene un sacerdote, Herrera, que era medio difícil, ¿verdad? Protestaba de todo. Y él quería todo en varias. Puerto Rico no llegó a tener una capilla de música, ¿verdad? Y un maestro de capilla hasta el 1858. Se trató, y cuando llegó Alonso Manso, ¿verdad? El primer obispo que tuvimos, él sí lo pone en todos sus planes, está que viene la capilla y viene el maestro de música, pero no había el dinero, así que no se podía. En Cuba llegó antes que nosotros. En 1852 se establece oficialmente en Cuba. La de nosotros se establece en 1858 y ahí Gutiérrez va a ser escogido como maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral de San Juan. Las catedrales tienen 2 funciones. La catedral nuestra no es diferente.
cuando usted va a casarse allí, o usted va a misa diaria, o usted va a bautizar a un niño, esa es la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. No es la catedral, es el mismo edificio, pero está funcionando como parroquia. El cabildo eclesiástico se reúne allí. Entonces va a haber un sacerdote que está a cargo del coro, que se llama el chanter, está a cargo de toda la música, de todo el aspecto de la música, el chanter. Así que, pero vamos a hablar un poquito antes de llegar a ese 58. Gutiérrez tiene muy buena amistad con Francisco Oller, Frasquito, y con Alejandro Tapia. De hecho, el papá de Gutiérrez era músico de contrata, que quiere decir que no era un militar regular, sino que lo contrataban para que tocara en la banda del regimiento en donde el papá de Alejandro Tapia era capitán. Así que ellos se crían juntos, Tapia y Gutiérrez. De La Palma del Cacique, Gutiérrez compone su primera ópera, la cual viene a ser la primera ópera que se compone en todo el Caribe. En el 1701 se compuso la primera ópera hecha en el Nuevo Mundo, que fue en Perú, La Púrpura de la Rosa. Pero la primera en el Caribe es Gutiérrez con Guarionex. Guarionex. ¿Perdón? Y está basada en La Palma de Está basada en La Palma del Cacique. Alejandro. Les voy a hablar sobre los intérpretes de a ver si aquí. Más o menos para esa misma época hay este parrafito que lo publican en la Guirnalda puertorriqueña el 30 de agosto de 1856. Ya que de música os hablo, justo que consigna algunas líneas al área debajo de la ópera Guarionex, obra del profesor puertorriqueño don Felipe Gutiérrez, que han anunciado y tocado las bandas de música de los regimientos. Fue tan bien acogida y se hizo tan popular que las bandas tocaban el área debajo. O sea, se que pegó en el hit parade. Sí, señor. Sí, señor. Sí, antes de eso, perdón, para poder pasar a otra que tenemos más adelantito, ahí ustedes tienen la primera misa que compuso Gutiérrez como maestro de capilla, que era el puesto que tenía Juan Sebastián Bach y los demás maestros en Europa, ¿verdad? Él llega a tener ese puesto, lo adquiere en el 1858 y fíjense que está arriba, misa a 2 contratos de niños. ¿Por qué? Porque aunque aquí no se conoce, esa información no ha circulado mucho. Nosotros teníamos 6 en Puerto Rico y el maestro de capilla estaba encargado de enseñarle música a los 6. Así que él lo hace para los contratos de niños o 2 bajos.
O sea, si no hay los niños ahora, ¿verdad? Pues podemos hacer. Y esa fue en febrero de 1856. Esa es una de las obras que estaba en la famosa caja que iban a quemar. Y está completa. Y es un hológrafo. ¿Verdad? Es puño y letra de Gutiérrez. Aquí tenemos lo que llegamos a. Esto es un Te Deum, le falta el Deum, ¿verdad? un pequeño accidente. Falta el Deum. Sí, Te Deum lo que quiere decir es dar gracias. O sea, fíjense que la catedral de Puerto Rico, de San Juan, ¿dónde está? Frente por frente a la puerta de San Juan. ¿Por qué? Porque la plaza está en otro lado, pero la plaza está allá frente al ayuntamiento, porque la movieron. La plaza original, cuando se mudan de Caparra hacia el viejo San Juan, estaba frente por frente a la catedral. Llegaba, ahora hay un edificio y después, ¿verdad?, que fue una iglesia protestante, llegaba hasta abajo, pero, y los barcos atracaban por la puerta de San Juan. Y todos los, se supone que todas las ciudades que tienen puerto debían de tener una iglesia al frente del puerto para que cuando llegaran los pasajeros fueran a dar gracias a Dios de haber llegado bien, vivo y sano. Y eso es lo que es el Te Deum. El Te Deum es darle gracias a Dios por algo. Tenemos, yo creo que una... Sí. Vamos a escuchar un cantado por... esta es la primera página, sí, ya. Que es fácil reconstruirlo, ¿verdad? No es tan difícil para uno reconstruir. Después está completo. Y ahí pueden ver la letra, ¿verdad?, del Te Deum en el segundo sistema. Sí, y si hay frases que se repiten ya uno... Esa no es letra de él. Fíjense. Son copistas. Sí, ese es un copista, eso es otra cosa, hay que ir haciendo un listado de los copistas. A ver si se llega a ver aquí esto, que ahorita no se ve, Pero miren aquí arriba, en esta mano derecha, aquí dice por DFG, y quiere decir por Don Felipe Gutiérrez. Gutiérrez no se va a poner Don. Él pondría por FG. O sea que eso nos da Alguien lo copió. Rafael Dávila con el coral de la Interamericana está en YouTube.
Bien, vamos a movernos otra vez ahora, ya estamos ahí en los 50, La yuca. 56, y miren este ejemplo que le hemos traído, la yuca, Una danza. obertura por don Felipe Gutiérrez, pastichera de flauta. La yuca, ¿le sugiere algo, alguna relación con algo? Taíno. Con Guarionex, ¿verdad? Esta debe ser la obertura de la ópera Guarionex. Dice tercera obertura, a lo mejor es el tercer acto, ¿no? No, Es la obertura. sí, es la obertura inicial. De hecho, más adelante le mencionaremos que a él, después que él muere, que se hace un concierto en donde la tocan. Y lo dicen claro, ¿verdad? La yuca, obertura de la ópera Guarionex. Pero, o sea, ponerle ese nombre, ¿verdad? Ese es uno de los alimentos principales de nuestro himno. Ahora, les decía, mencionaba de los intérpretes. Para tocarle la yuca. ¿Ah? ¿Y quién quién montó esta obra? Pues mire, en 1823, Puerto Rico tenía un pequeño problema, como lo tenían todas las ciudades. La ópera se ha puesto de moda en Europa. Y entonces las compañías de ópera empezaban a ser contratadas. Había una en Roma y Milán la pedía y empezaron a construir edificios, teatros para ópera. Ahora, cuando viajaban allá mismo en Europa o venían hacia el Nuevo Mundo, tenían que venir todos los personajes principales, ¿verdad? Todos los cantantes, la orquesta, los que manejaban la utilería, ¿ah? O sea, que prácticamente tenían que alquilar un barco. Un barco completo. Para traer esto. Entonces, una de las cosas que se les ocurre es: ¿por qué no tenemos unas orquestas establecidas en las ciudades? Cosa de que no tengamos que llevar los músicos de acá, nos economizamos eso. Y además se les brinda taller, porque cuando llegaban aquí con los músicos de aquí se quedaban sin trabajo, o de la ciudad que fuera. Así que se fundan las sociedades filarmónicas. Y Gutiérrez fue socio fundador de la Sociedad Filarmónica de Puerto Rico, que es la primera en toda el área del Caribe, la de Puerto Rico. ¿No fue Cuba? Primero que Cuba. Primero que Santo Domingo. Y que Venezuela. Exacto. De hecho, en un principio, Caracas caía bajo la supervisión del obispo de Puerto Rico. El obispado llegaba hasta allá. O sea que los casos se llevaban de Venezuela a Puerto Rico, que fueran... No, si había una cuestión de eso, a donde van es a Santo Domingo. Ah, porque todavía sigue siendo. Porque allá es donde empezó la... Todavía sigue siendo. Entonces, Ahora vamos a ver los intérpretes. Loarina es una tiple. Y esto es bueno, fíjense que aquí tiple, soprano, ¿verdad? Pero que tenemos que tenerlo pendiente nosotros, ¿verdad? Tiple, por el tiple de nosotros, el instrumento nuestro, ¿verdad? Tiple. La señorita Antonia Montilla. Anona, tiple también. La señorita Isabel Oyer, hermana de Frasquito. Hermana de Frasquito. El español, un tenor, Manuel Paniagua. Guarionex, barítono, Antero Atsuar.
era de los dueños, posteriormente, de los dueños de González París. Antes. La prehistoria. El Indio Taboa, bajo cantante. Francisco Oller. Oller se ayudó a pagar los estudios en París, cantando como bajo cantante. ¿Y con quién aprendió música? Con Gutiérrez. Y él le daba clases a Gutiérrez de dibujo. Una simbiosis. Sí. Aquí tenemos la tercera lamentación del Jueves Santo, 1867. 1867, ese es el grito del ar. Ya lo celebramos ayer. Así que, pero fíjense que mencionamos lo de los dibujos. Y fíjense, una característica de Gutiérrez es que no tacha. Cuando se equivoca, Hace un dibujito. convierte, fíjense que aquí hizo una guirnalda, ¿verdad? Más abajo hizo un barrilito. Y aquí al final, lamentablemente, no salió completo en la foto que tiré. Eso es culpa mía. Aquí había hecho una anotación rítmica. Y entonces lo convierte en una chocita, en una casita. Braulio Dueño, en el libro de Fernando Callejo, él es el que hace la biografía de Gutiérrez y narra que uno llegaba, Braulio Dueño fue discípulo de Gutiérrez, uno llegaba a la casa de Gutiérrez y lo encontraba dibujando en las paredes del comedor o en las paredes de la sala, que era una costumbre del siglo XIX. O sea, usted contrataba a un pintor, no un pintor de brocha gorda, ¿verdad? Para pintar la gana, a un pintor como hielo, ¿verdad? Para que le hiciera, y entonces le pintaba un cuadro en la pared. Y hacía su marquito y todo, ¿verdad? Pero el cuadro estaba pintado en la pared. En la pared. No es un canvas. No en un campo, en la pared, de madera. Oh. Aquí tenemos, fíjense, este es Cánticos al Santísimo Sacramento, es una reserva, esta es una partichela de trompa. Aquí lo curioso es, mire, la notación que va haciendo el trompista. Abajo, Dios, se me No, porque es para hacer la máquina, para que ellos no tengan nada. otro poquito más. Bueno, aquí no se ve, dice. Ahí. Pone gracias al diablo. Esto es una obra religiosa. ¿Ya? Entonces pone gracias al diablo. Lo único que a mí se me puede ocurrir es que le dieron el trabajo. ¿Ya? O sea, que a lo mejor estaba esperando, pues gracias al diablo me dieron ahora. Y entonces va llevando una relación. 1893, junio 7, 1894, tocando el pito de $1, que le pagaron $1. Y así sigue, pero miren la última, 1898, junio 9, se suspende la procesión por la guerra. Y entonces ahí pone, nos fuimos tocando el motete, tararira, tararira, o sea, una cosita. Porque se suspendió la procesión del Corpus Christi. Wow. Él tenía un calendario ahí.
Sí. Esta es, para que vean otra obra, Pasión del Domingo de Ramos y Viernes Santo por don Felipe. Ya eso es Gutiérrez. un copista también. Ahí vemos un copista también. Es más, no le puso Gutiérrez. Don. Le puso G. Pero en esta hay otra anotación, curiosamente de otro trompista. Esta es la parte de atrás de la trompa, mire. Ahí puso a San Juan, dibujó a San Juan, los barcos de Samson, de la Armada de Samson, bombardeando a San Juan el 12 de mayo de 1898. En la madrugada. Ahí fue que le hicieron el boquete a San José. A San José. Y llegaron hasta Cataño. y pasaron de Cataño. También. ¿Sí? Y la escalera que baja al primer nivel del morro, la llenaron de tierra para que no se fuera a debilitar las paredes. Y entró una bala de cañón de un barco, explotó adentro y está todavía allí El fragmento. el fragmento. Si un día van allá, no lo buscan al final de la escalera y es arriba. Él, fíjense que está escribiendo, mayormente, naturalmente, está componiendo música religiosa, pero eso no impide para que él siga escribiendo otro género. O sea, él hizo música de cámara, cuartetos, danzas, ¿verdad? Canciones de arte y canciones. Aquí, esto es una curiosidad. Esta jovencita está detenida en una de las esquinas de la plaza que nosotros hoy en día le llamamos Plaza de Colón. En ese momento es la Plaza Santiago, ese era el nombre, porque la puerta era la puerta de tierra, ¿verdad? Lo que quiere decir es que uno va para la tierra, pero la puerta se llamaba Puerta Santiago, ¿verdad? Que se entraba pegado a donde está San Cristóbal. Por ahí era o sea, en la parte de arriba. O sea, detrás, si uno está al frente del Tapia o de lo que era el antiguo casino, ¿verdad? Detrás del casino. Ahí era que estaba. Y eran dos puertas. Que todavía hay un fragmento de la muralla ahí. Sí, queda un pedacito. Sí. Entonces, pero fíjense que hay un pegadizo en la pared anunciando la ópera Caballería Rusticana. Por eso es que pusimos esto, ¿verdad? Para que vean, ¿verdad?, cómo se hacía, ¿verdad? Y que había óperas, zarzuelas, conciertos, música. Nosotros no creemos que hemos descubierto los cafés, que inventamos los cafés de teatro. En esa época había más de 8 cafés teatros en el casco del Viejo San Juan, en donde se daban conciertos. Esta es la primera página de la ópera Macías. Fíjense que arriba dice número 2, coros, Macías, y abajo está la firma del maestro. No sé, parece como que esto llega. Sí. Ahorita quizás puedan ver un poquito más aquí. Esta es la Felipe Gutiérrez Espinosa, y entonces la rúbrica. En la rúbrica van a ver posteriormente, tiene un sostenido en esta primera parte, luego tiene un bemol y finalmente un B4. Yo lo interpreto, nací, sostenido, el bemol, viví, y el B4, morí. Número 2. Esto está en el Palacio Real, en Madrid. Yo tuve el honor de examinarla y verla
la trajo, la encontró, o la volvió a encontrar, don Lidio Cruz Monclova, nuestro historiador. Fue, cuando la vio, la examinó, la mandó a guardar, se fue a buscar al hijo que lo había acompañado y le dijo: vamos a comprar una botella de vino que vamos a celebrar. Y entonces él consiguió que el palacio le hiciera una copia en fotografías. No se le, a estos documentos no se le hacen fotocopia, porque la fotocopia daña el papel, va debilitando, ¿verdad? La combinación de los ácidos, lo dañan. Y entonces él trajo, eran como el periódico del New York Times, ¿sí? Cada fotografía de todas las páginas, él trajo eso, se lo entregó a Campos Parsi. Campos Parsi estaba dirigiendo en ese momento, Héctor Campos Parsi dirigía el programa de música del Instituto de Cultura Puertorriqueña, lo tuvo allí varios años. Posteriormente, Camelia Ortiz de Rivero, soprano, funda la primera compañía de ópera profesional que se organiza en Puerto Rico en el siglo XX, que se llamó Ópera 68. Que con esto de los políticos, como habían tenido tanto éxito, Hernán Padilla la convenció para que le cambiara el nombre a Ópera de San Juan, porque la iba a ayudar. Y ya usted sabe lo que pasa, y ella entonces se trató, ¿verdad?, de copiar, de hacerla, y se sacó una copia nueva de toda la ópera y se presentó en 1977. Yo no he podido encontrar que en 1871, que fue que se compuso esta, 60. aparentemente, ahora les doy otro detalle, que se presentara. De hecho, eso fue, perdón, un certamen. 1800 ¿qué? 71. 71. Esto fue un certamen en donde Gutiérrez obtiene medalla de oro, ¿verdad? Obtuvo el primer premio, medalla de oro, pero la ceremonia para entregarle eso hubo que suspenderla en 2 o 3 ocasiones porque había motines, porque próximamente venía la abolición de la esclavitud en el 72. Y entonces había unos motines y hubo que suspenderla. Aquí está, ese es el laudo Arquimbao y Rosario Aruti, que era un flautista extraordinario según las críticas, ¿verdad?, de los periódicos. Los periódicos del siglo XIX son una fuente extraordinaria y de principios del siglo XX. Y hay periódicos en toda la isla. ¿Usted se cree que había aquí nada más en San Juan? No, hay en toda la isla. Unos en imprenta y otros a mano. En Vega Baja había uno que era a mano. Todo. Está también ahí la medalla de oro. La fecha anterior era 25 de junio del 71, este ya es del 30 de junio del 71, y ahora que sigue, por favor. ¿Es el laudo o es el...? No, el laudo fue el anterior. Ah, ¿y ese es? Este es el certificado dándole la medalla de oro. El nombre del rey. A Macías. A Macías, sí, a Gutiérrez por Macías. Por la ópera Macías. Don Felipe Gutiérrez de esta capital y la ópera titulada Macías. Esta es una carta que está acompañando esa ópera. Sí. Él se la manda en el 77 y aquí miren la firma, miren la rúbrica ahí, ahora sí la pueden ver clarita. El sostenido, el bemol y el recuadro. Esto él lo hace en el 77. Fíjense aquí, 4 de octubre de 1877.
Y dice, sin más títulos que mi adhesión a la real persona de vuestra majestad, me permito el honor de dedicarle mi ópera Masía, fruto de mis afanes en la espinosa carrera que he emprendido. Si mi obra no llena las exigencias del arte, perdone vuestra excelencia benignamente mi osadía. Si al contrario tiene mérito, dígnese vuestra excelencia a proteger con el alto valimiento el trabajo de un humilde artista puertorriqueño. Y el rey le contesta. Y esa carta salió publicada en el periódico. Él tenía, Gutiérrez tenía un hermano, José, que tuvo un hijo, que fue el que hizo el vestuario de la primera vez que se presentó en escena. Excelente. Y yo lo entrevisté a ese nieto, sobrino nieto, ¿verdad? No, sobrino de Gutiérrez, hijo del hermano. Yo lo entrevisté, el que era sobrino nieto era el que hizo el vestuario. Y él se acuerda de la carta del rey. Ellos estaban en lo que era el Departamento de Salud, que originalmente, cuando viene el cambio de dominación, va a ser el Boys Charity. Era lo que fue esto, el conservatorio, que era un asilo de niñas. El asilo de niños estaba allí en la 19, frente al Teatro Páramo, que ahora está abandonado el edificio. Y en ese edificio fue donde se exhibió por primera vez el velorio de Oyer. Entonces, él la manda y la guarda y está llena, o sea, la conservó, ¿verdad? El rey la conserva. No tiene la obertura, porque acuérdense que muchos compositores lo que hacen es que no escriben una obertura y usan una obertura que hubiesen compuesto anteriormente. Reciclar. ¿Ya? Handel lo hacía. Este es el cartel de en 1977, cuando se estrena, que Camelia Ortiz de Rivero la presenta en el Teatro Tapia. Vamos a ver, yo tengo una media grabación, no la tengo aquí, lamentablemente se me ha escurrido, ¿verdad? En casa, está en casa. Pero si ustedes llegan a ir a casa, yo estoy a punto de que aquí está una hija mía y un nieto que pueden dar fe. Mi esposa, un día de esto, yo no sé cómo ella me ha soportado, ¿verdad? Pero está llena de cajas y de papeles y los closets, no cabe un libro más ni un papel más, ¿verdad? Entonces, en el balcón actualmente hay 12 cajas plásticas. En el comedor yo creo que hay como 8. Y están más ahora abiertas porque él estuvo esta mañana en casa, ¿verdad? Y estábamos tratando, y yo estaba tratando de ver si podía traerla, se encontraba para que ustedes escucharan, ¿verdad?, parte de esa ópera. Es preciosa, preciosa. Cuando yo me retiré de la universidad en diciembre del 2010, mi hija, el hijo, el esposo, me mudaron. Y de mi oficina sacaron 39 cajas que están en un almacén que yo, porque si la llego a casa, imagínense, no estaría vivo. Y en una de esas cajas está la grabación. Puede ser. Dios quiera que no, ¿verdad? Aquí fue un éxito rotundo.
se presentó el 19, 20 y 21 de agosto. Vino Robert Stevenson, el musicólogo, ¿verdad? Alabó la presentación, habló muy bien. Salieron artículos en periódicos de Europa, de España, de Francia, salieron diferentes artículos. O sea que, y luego se ha presentado en Bellas Artes, se presentó 2 veces, y me parece que fue como en el 2006. Se presentó como parte del Festival Interamericano, que se llama. Ahí se presentó. Ahora venía la interpretación. Esta es la misa de la Anunciata en fa menor. En el 1993, el otro día, la Iglesia católica, no solamente en Puerto Rico se celebró el encuentro de los dos mundos, ¿verdad? Sino que también se celebró el 5º centenario de la evangelización. Y entonces, el decano de Humanidades en ese entonces, el doctor Manuel Alvarado, excelente persona, estuvimos conversando y él nos consiguió, hablando con el cardenal, el que se grabara un cassette con música de Gutiérrez, y además un catálogo de la obra de Gutiérrez, como existe un catálogo de la obra de Mozart, de Bach, ¿verdad?, etcétera, con los incipit, etcétera, y todo, ¿verdad?, ahí muy bien presentado. Hemos estado conversando y ese material eventualmente va a pasar a manos del instituto de aquí del conservatorio. Wow. Y ahora vamos a oír un fragmento, ¿verdad?, de esta misa de la Anunciata. Dirigió la orquesta que se hizo Paquitín Figueroa. Y Pedrito Rivera Toledo pasó la... Tan pronto tengamos la grabación, esa grabación fue, se grabó la de la ópera. Esta no, esta es una grabación profesional, ¿verdad? Se hizo un estudio, pero la de la ópera fue grabando de WIPR, de la radio, ¿verdad? Así que no es muy católica, que digamos. Antes de pasar a esa nota triste, esto fue la ópera, él la hizo en 1871. Posteriormente hace otra ópera, el Bearnés, que se estrena en Ponce en 1880. Pero en el 1871, actualmente,
en el verano, la familia de Oyer, igual que hacía la familia que tuvieran algunos recursos, se iban de vacaciones en el verano, ¿verdad? Y aquí se iban a Bayamón, a las fincas que tenían en Bayamón, ¿verdad? El papá de Oyer era médico, tenía esa finca allá, se fue y Frasquito le presta el primer piso a Gutiérrez para que comience una academia de música allí. El éxito es tal que los papás de los discípulos le escriben al ayuntamiento, ¿verdad? Porque cuando termina el verano, pues entonces ya no hay sitio donde dar las clases y él no cobra por el servicio, o sea, daba las clases de gratis. Entonces el municipio accede y le da $25 para que pague, 25 pesos, perdón. Eso es distinto, ¿verdad? Valían más. Aunque Estados Unidos usa el signo de los pesos, ¿verdad? Ese signo es de peso. No es lo mismo pesos que dólares. Y él alquila un local en la calle Tanca entre San Francisco y Fortaleza, una casa de 2 plantas. Ahí y él allí enseña teoría, solfeo, armonía, composición, violín, viola, cello, contrabajo, flauta, clarinete, trompa, canto, órgano. ¿Qué nos enseñaba? Llega a tener 360 alumnos. Wow, un conservatorio. 360 a los que le está enseñando de gratis. Y él no se ha casado, en ese momento no se ha casado porque él está manteniendo a sus hermanas y a su mamá. Porque él no creía en un anuncio que había aquí hace unos años, o 20 años atrás, de que donde come uno, comen dos o tres, ¿verdad? No, él no creía en eso. Así que, si usted se pone a pensar, 360, la población de San Juan en ese momento es 20.000 habitantes. Así que, porque no, sin contar a los esclavos, que todavía estaban. Quiere decir que él prácticamente tenía el 2% de la población, le estaba dando clases él solo, y él no era el único maestro. Habían decenas de otros maestros en San Juan y en todo Puerto Rico. Yo me atrevería a apostarme un refresquito de que hoy en día no hay un 2% de estudiantes de música en toda la isla. Eso nos da el ambiente musical que existía y cultural que existía en Puerto Rico en ese momento. En el 73, él pide un permiso a la iglesia y pide una ayuda para ir a Europa. En el libro de Callejo dice que fue en el 76. Es un error. Posiblemente porque Callejo estaba muy joven en ese momento. Pero fue en el 73, están los documentos, ¿verdad? Y él va, de ese hemos tratado de conseguir información y hemos hecho viajes a Europa, pero no hemos podido encontrar, porque no hay ninguna. Él viaja con Oyer, eso sí, viaja con Oyer y tocan el cuarteto, un cuarteto de cuerdas de él se toca en París. Así que tiene una anécdota que le pregunta el maestro, bueno, ¿y dónde está Puerto Rico? Y cuando empieza a buscarlo en la bola del mundo no encuentra el puntito, ¿verdad? Pero ya ahí Oyer tenía sus conexiones en París. No, era miembro de la corte española. Él tenía un puesto con la reina en ese momento.
Así que aquí fíjense, entonces viene el cambio de dominación. Con el cambio de dominación, 1898, el gobierno militar de Estados Unidos congela todas las propiedades de la Iglesia Católica. Se queda la iglesia sin dinero y no puede pagarle a los músicos. Así que todos los músicos se quedan sin trabajo. Y Gutiérrez entonces pasa a trabajar de conserje en el Instituto de Segunda Enseñanza. Y ahí es que muere. Poco antes se hace una asamblea en Ponce, el VA, y se escoge un pequeño comité de 3 personas, una de ellas es Gutiérrez, para ir a hablarle al gobernador militar para fundar un conservatorio. En esa época hay, en ese siglo XIX, hay varios momentos en que tenemos orquesta sinfónica. Ahora fíjense la nota que dice: don Felipe Gutiérrez, ayer se dio cristiana sepultura en esta capital a los restos del obrero ilustrado, cuyo nombre encabeza esta línea. Sigue, ¿verdad? No dice más nada de su obra, nada. Y esta es la única nota que sale en todos los periódicos después de haber sido el principal músico puertorriqueño, compositor de todo el siglo XIX, yo diría que de bastante de parte del siglo XX. Si no, tenemos para hablar sobre Gutiérrez muchísimo, pero queremos dejar un tiempito para si tienen alguna pregunta o algo, aparte de que a él. Ustedes. ¿Alguna pregunta para el profesor Batista? Sí. Sí, el año en que presentó el velorio aquí en el Páramo, ¿mencionaste el año? 1893. Fue para el 4º centenario, igual que la estatua de Colón, es parte del 4º centenario. Gracias. A la orden. Yo les doy las gracias por su asistencia, los exhorto a perdón. Sí. Ahora que mencionó que era el músico más insigne de Puerto Rico en el siglo XIX, ¿cómo compara o qué relación tenía con otros músicos puertorriqueños de aquella época? Excelente. Él fue el discípulo, como les dije, de Gutiérrez. Sí, prácticamente todos los músicos de fines del siglo y del principio del siglo, Arteaga, el pianista, estudió con él. Núñez estudió con él. Gonzalo Núñez. Sí, o sea, tú vas viendo y todos estudios fueron en alguna forma él influye. Va a estar dirigiendo orfeones, va a estar dirigiendo orquestas de ópera, orquestas de zarzuela, conciertos, música de cámara, cantaba. ¿Él trabajaba Tenía- también en orquestas de baile o no? Cuando joven, Cuando joven. antes de entrar en eso, sí. Sí, y dirigió una de las bandas, la banda del Regimiento de Iberia, él la dirigió, y el papá tocaba allí, y él era el director. ¿Esa banda del regimiento de Iberia era del Castillo de Morro o era del ayuntamiento? No, era del castillo de San Cristóbal. San Cristóbal. Mire, para yo encontrar el acta de nacimiento de Gutiérrez, me tomó 8 años. En todos sitios decía que él nació en mayo, 26 de mayo de 1825. Le dimos 5 años para atrás y 5 años para adelante, ¿verdad? Y fuimos a la catedral. Nada. Entonces encuentro en
el expediente militar de él allá en España, en donde él está pidiendo permiso para ir a Fajardo. Entonces tiene algo. Entonces me voy a todas las iglesias de aquí hasta Fajardo. Loíza. No, y no apareció. En el 75 se casa con una viuda que es de Manatí. Y yo dije, ahora anda por acá, me voy para el otro lado, ¿verdad? Entonces me voy a todas las iglesias de aquí hasta Mayagüez. Por si acaso. Por si acaso, sí, porque él era amigo del que tocaba el órgano y componía allá en Mayagüez. La Candelaria. Y entonces, tampoco. Y un día, le estoy dando una clase a la compañera, digo compañera porque era empleada de la universidad, que yo le daba clase de mandolina, que estaba cuando trajeron la caja de don del señor ese, el estudiante. Fíjense que ahí hay una curiosidad. Se llama el Felipe, el señor Don Pipo, le decíamos Don Pipo cariñosamente, que era de Atillo. Estuvimos en Atillo buscando porque uno de los miembros de la capilla de música era La Comba, Manuel La Comba, y los La Comba son muchos, ¿verdad?, que son músicos. No hace mucho, cuando no, digo no hace mucho, como un año así que murió Pepito La Comba, de música popular. Pepito La Comba era el que tenía la caja originalmente. Y don Pipo fue a ver a Pepito, que se habían criado juntos, y la mamá de Pepito le dice, mira, esa caja yo la voy a botar, ¿te interesa algo? Y él no sabía leer nada de música, ¿verdad? Pero digo, pues yo me la llevo. Y la llevó, gracias a Dios. Habían 60 obras de Gutiérrez en esa caja. Y además, todavía hay un paquete yo le diría que la cantidad es como de 150 obras de compositores que yo, algunos no conozco, que no las he podido tocar, están ahí. Para el que venga detrás. El certificado de nacimiento, estaba buscando el acta de nacimiento. Sí, el certificado. Nos perdimos en el camino. Sí. Eso es usual. Se quedó en Mayagüez. Entonces, esa señorita coge vacaciones y viene, me pide que si le adelanto la clase en la semana, le doy la clase, y entonces le digo, hombre, me dice, voy para San Juan, me haría un favor. Me dice, sí, como no, yo necesito el certificado de este músico. Y le di $5, los datos del músico, que lo pidiera allí en la catedral, y dice, que me lo dejen, que yo paso mañana o pasado y lo recojo. Por la tarde ella llegó, porque la señora que estaba a cargo allí en la catedral, le digo, búscalo tú misma. Entonces ella lo quería buscar. En esta página estaba el músico que yo le pedí y en esta otra página estaba Gutiérrez, en el 70 y pico. Parece que cuando se fue a casar, buscaron el certificado, no apareció, y entonces lo pasaron ahí. Hay libros de los militares, o sea, cuando uno está empezando, uno no sabe, uno cree que si se va a bautizar, todos aparecen en el mismo libro. No, hay libros de pardos, hay libros de blancos, hay libros de militares. Lo mismo pasa con los indios. Los indios están en los censos hasta el 1780, hasta el 90. 90, sí. Hasta el 90 están los indios y le dicen dónde están y cuántas familias hay. Pero entonces deciden que los indios los vamos a poner con los blancos. Ponen con los blancos y en el censo del 1800 se pierden los indios. Desaparece.
Ajá, Desaparecen, entre comillas. entre comillas. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay un... Profesor, la formación como músico de Gutiérrez, la educación de él, usted mencionó que fue en dónde. Él empezó a estudiar con su papá, ¿verdad? Él estudia aquí, se forma aquí. Estudia con su papá, después estudia con varios de los músicos destacados que hay en esa época, ¿verdad? Álvarez, y además va a estudiar él solo, ¿verdad? Va a irse preparando. Era muy amigo del papá de Braulio. Pero dueño. Pero dueño. Aurelio. Don Aurelio, porque los dos cantaban. Entonces, y hay una obra que tiene una nota para el papá, y el papá le contesta, para el papá de Braulio, ¿verdad? Y el papá le contesta, y está en la misma composición, está ellos, ¿verdad?, escribiéndose. O sea que, fíjense que son detalles, ¿verdad?, que aunque no saben de música, pero nos dan un aspecto de la vida, ¿verdad?, del músico. Él, por ejemplo, de la ópera Macías, la primera página aquí, a su mano derecha superior, cuando yo fui allá, tenía un papel pegado, un papelito como de media pulgada de ancho y 2 o 3 pulgadas de largo. Estaba pegado sobre el papel. Entonces yo traté de levantarlo con mucho disimulo, porque allí no es como aquí, que usted va a un museo o va a un sitio de esto y usted aquí casi se lleva para su casa. Digo, hay personas que se lo llevan, no es que casi se lo llevan. Sí, que consta. Pero allá le dicen, se sienta en la silla tal. Usted se tiene que sentar ahí. Y lo vigila. ¿Verdad? Aquí. No, cuando se lo traen, se lo ponen aquí y la persona se queda ahí parada. Si usted está allí 3 horas, la persona está 3 horas allí parada al lado suyo. ¿Verdad? Y no puede tener bolígrafo, es con lápiz. Y no puedes tocar el documento, o sea, que hizo. Sí, no puede hacer nada, puede pasar la página, ¿sí? Bueno, ahí había un documento que no llegamos a pasarlo, que es el pares. Está hablando del papelito. Sí, no me he equivocado. Digo, no me he perdido ahí. El pares, ellos hacen un análisis y entonces levantaron el papelito. Y el papelito tiene fecha de 1868, marzo de 1868. Así que es posible que por el grito del Ares, Gutiérrez hubiese escrito la obra antes. Y por el grito del Ares la aguanta, o la había empezado. ¿Verdad? Pero ellos ponen la fecha. Por eso, al principio, cuando yo mencioné que o se compuso en el 68 o se compuso en el 72. Y está confirmado por el manuscrito que fue ese. Está ahí, sí. Y entonces la letra para mí es la letra de la ópera es basado en Larra, José María Larra, ¿verdad?, que es un escritor español muy conocido que estaba adelantado a su época, ¿verdad? Lo ubican dentro del grupo del 98. Así que hay mucha información que uno ve, si usted ve la obra, pues se da cuenta, tiene unas anotaciones en lápiz azul, lápiz rojo, lo cual a mí, como intérprete, me dice que eso lo tocaron. Ya lo trabajaron. Lo trabajaron y lo estaban tocando, porque si no, ¿para qué yo voy a poner esto aquí? O sea que hay, y además Gutiérrez cuenta cuántos compases hay en cada parte, en todas sus piezas. Él cuenta los compases. Además dice, esto dura 2 minutos, dura 5 minutos, y le pone la cantidad del metrónomo también. Que es una indicación muy valiosa. O sea que él era bien Metódico. cuidadoso, ¿verdad? Es que con los curas hay que tener también esa...
Bueno, muchas gracias. Ahí Sí, fue, sí. sí, Una pregunta, ¿hay alguna documentación que sobre si que pruebe o que se sepa que si él conocía, si Gutiérrez conocía a Manuel Gregorio Tavares? No se sabe. Sí, lo conoció. Lo Porque conoció. Tavares se inscribió para la oposición para organista. Y Gutiérrez fue uno de los censores. Y la decisión de los censores, que no fue Gutiérrez solo, fue negativa. Porque tenía el oído muy duro, es como pone. O sea, es que Gutiérrez, al Tavares, que eso no se le da mucha, no se señala mucho, no se indica. Tavares no puede terminar sus estudios en el Conservatorio de París porque se enferma y se queda paralítico de la mano izquierda y se queda solo con ese. Que no podía trabajar. Por eso es que él no hace después una carrera de pianista, ¿verdad? Como concertista. Así que ahí. Esa fue la relación. Sí. Entonces, y Tavares se queda viviendo un tiempo en San Juan. Sí, la casa de él Después está se ahí. va a Cagua, ¿verdad? Y de Cagua va a tener a Ponce. El que fue decano de humanidad de Ramos Escobar, hizo, cuando no trabajaba todavía con Río Piedra, con la universidad, trabajaba con Ana Jiménez en la Universidad Metropolitana. Y él hizo un video sobre Tavares. Entonces llamó al departamento y en aquel entonces el director era Donald Thompson. Entonces Donald me refirió a mí para que fuera donde él y lo ayudara en las preguntas que él tuviera. Yo le hice una sugerencia en el título, que le pusiera de sol a sol, porque Tavares nació en la calle Sol y murió en la calle Sol. En la calle Sol en San Juan, en la calle Sol en Ponce. Aparte de otros ratitos, ¿verdad?, que él tenía en el video que hizo. Tavares tenía, sin lugar a dudas, hay un dato, o sea, Tavares muere, pero la esposa no. Y la esposa se vuelve a casar. Y nadie ha hablado de esos hijos, de ese segundo matrimonio de la esposa, que son hermanos de doña Elisa y son hermanos de los otros hijos de Tavares. O sea, hay para rato los que se quieran. ¿Hay alguna otra pregunta para el profesor Batista y su conferencia de Felipe Gutiérrez Espinosa? Les prometo seguir buscando la música. Bueno, Bueno, pues le damos un fuerte aplauso al profesor.